Hola amigo, en esta oportunidad les voy a enseñar de cómo llenar correctamente un examen psicométrico. Les recuerdo a las personas que ven este video que este video es para personas que no tienen ni idea de cómo se llena un examen psicométrico. No para personas que ya saben realizar un examen psicométrico. Esta fue la técnica o el método que a mí me funcionó para poder entender de cómo llenar los exámenes psicométricos. Vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo del examen psicométrico. Lo primero que vemos aquí es que nos plantea el problema. Lo segundo que vemos aquí es que nos da ciertos datos a tomar en cuenta. Estos datos de aquí son los que nos van a ayudar a resolver nuestro problema para llenar nuestras preguntas. Aquí está la primera pregunta y así sucesivamente la segunda pregunta y la tercera pregunta y seguirá haciéndonos más preguntas. Recordando que estos exámenes, las preguntas no se llenan simplemente leí el problema y vamos a ver cuál voy a elegir y voy a elegir José. No, todo lleva un orden lógico. Y hasta que no resuelves ese problema, entonces no vas a poder llenar las preguntas. Pero estás aquí para aprender de cómo llenar las preguntas correctamente. Entonces vamos a empezar. Lo primero que cabe destacar es que el problema siempre te va a arrojar una cantidad de datos que tienes que tomar en cuenta. Muy en cuenta. Debes tomar datos, nota de cada dato que te dan los problemas. Y estas pistas, o quizás un nombre científico sea otro, pero yo lo explico en un lenguaje sencillo para que puedan entenderlo. Estas pistas son las que te van a ayudar a resolver el problema correctamente. Entonces, ¿cómo empezar? Lo primero que debo hacer es leer el mandato. Dice aquí, hay 3 delincuentes llamados Juan, Pedro y José. Asaltan 3 bancos, Popular, Reservas y BHD, llevando armas diferentes, pistolas, escopetas y cuchillos, llevándose 50 millones, 100 millones y 250 millones. Entonces, para empezar, vamos a recopilar nuestros datos. Yo lo voy a hacer aquí. Tengo este esquema. Usted me dirá, ¿habrá que hacer esquema? No hay que hacer esquema. Ese esquema es simplemente para que puedan entender correctamente y se le haga fácil luego llenar estos tipos de examen. Yo le hago el esquema para tener una forma de organización correcta. Ustedes simplemente en su cuaderno pueden ver los datos, llenar los datos, llenando los datos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar y los primeros datos que tomo yo aquí es que los delincuentes son ¿quién? Juan, Pedro y José. Aquí los tengo, Juan, Pedro y José. Y lo siguiente que me doy cuenta es que hay bancos, hay 3 bancos, entonces voy a poner aquí bancos. Bancos, ya sé que hay banco involucrado. También me doy cuenta que hay armas de fuego. Entonces vamos a poner aquí abajo armas. Repito, este esquema no es necesario hacerlo, simplemente lo hago por una organización para que puedan entender. Y por último, cantidades de dinero que se robaron los ladrones, 50 millones, 100 millones y 250 millones. Aquí vamos a poner simplemente cantidad de dinero. Bien, ya tenemos estos datos, tenemos los bancos, las armas y la cantidad de dinero. Entonces, ya que tenemos todo esto aquí apuntado, vamos a empezar con la primera pista. Dice así, José llevó 50 millones. Como esta pista me arroja un dato que puedo representar, entonces lo voy a hacer. Hay veces que las pistas no nos arrojan ningún dato, pero debemos buscar la pieza que encaja, porque una vez encontremos la pista que nos va a servir, entonces nos va a servir para realizar la otra. Vamos a seguir. Vamos, José. Buscamos José y ponemos en cantidad de dinero 50.
50 millones lo vamos a representar con una M. Ya sabemos que José, aquí está, José llevó 50 millones. Vámonos con la siguiente pista. Dice, el de los 250 no fue en el popular. Ahora mismo ese dato no nos arroja nada concreto, así que lo pasamos, no nos vamos a volver locos, simplemente lo pasamos al siguiente. Dice, el que asaltó al VHD fue con una escopeta. Tampoco sabemos quién asaltó al banco VHD todavía, así que seguimos bajando. Dice que Pedro usaba una pistola. Entonces sí, tenemos a Pedro aquí y en arma vamos a poner pistola. Ya sabemos que Pedro usaba una pistola. Entonces vamos a seguir con la siguiente pista o el siguiente dato. Y leemos, decimos, el que se llevó 250 millones tenía un cuchillo. Es aquí donde debemos pararnos a pensar y decir, si Pedro solo se robó 50 millones, perdón, si José solo se llevó 50 millones y Pedro tenía una pistola. Y nos dice aquí que se llevó 250 millones tenía un cuchillo. Entonces podemos afirmar que Juan poseía un cuchillo. Ponemos aquí cuchillo. Y que se robó una cantidad de 250 millones. Ponemos aquí 250 millones. ¿Quién tenía que ser? Juan, porque si Pedro se había robado 50, José se había robado 50 y Pedro tenía una pistola, entonces solamente Juan podía robarse 250 millones porque él poseía un cuchillo. Entonces vamos a seguir ahora de atrás para adelante. Dice, Pedro usaba una pistola, tenemos ese dato. Entonces, el que asaltó el VHD fue con una escopeta. No paramos a pensar aquí. Y decimos que el único que podría ser es José. José poseía una escopeta. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una pistola y Juan tenía un cuchillo. Entonces José tenía una escopeta. Escribimos escopeta. Les recuerdo que una vez ya dominen de cómo hacerlo, eso simplemente lo harán de una forma más rápida, porque el tiempo apremia. Lo harán de una forma más rápida, pero como lo estoy explicando, espero lo entiendan. Entonces, escopeta, vamos a ver qué más. Poseía una escopeta y también dice el que asaltó al VHD fue con una escopeta. Entonces, podemos afirmar que José fue el que asaltó el banco VHD. Bien, entonces vamos a la siguiente, de atrás para arriba, de abajo para arriba, perdón. Dice, el de los 250 no fue en el popular. El que se robó los 250 millones no fue en el popular. Entonces, si José robó en el VHD y sabemos que Juan fue el que robó los 250 millones, y si no fue en el Banco Popular, ¿qué otro banco sería? Si tenemos tres bancos, no fue en el Popular. El VHD ya sabemos que fue José. Entonces podemos afirmar que Juan robó en el Banco Reservas. Escribimos Reservas. Y de esa forma ya tenemos nuestro cuadro completo. Simplemente nos faltan una cantidad. Ya sabemos que José se robó los 50 millones. Y aquí lo tenemos. Sabemos que Juan
se robó los 250 millones y aquí lo tenemos. Entonces, debemos deducir que Pedro fue el que se robó los 100 millones. Entonces ponemos aquí 100 millones. Y también podemos confirmar y reafirmar que Pedro robó en el Banco Popular. Es el único banco que nos queda. Banco Popular, ya sabemos que José robó en el BHD, Juan en el Banreserva, entonces en el Popular robó Pedro. Ponemos aquí Popular. Popular. Bien. Entonces ya tenemos nuestro cuadro completo. Entonces cuando ya tenemos estos datos que nos han arrojado, entonces ya podemos afirmar y podemos llenar nuestras preguntas. Vámonos a la pregunta. La primera pregunta dice así: ¿quién asaltó el banco de reservas? Podemos decir, vamos aquí, el banco de reservas lo robó Juan. Juan robó el banco de reservas. Nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿con qué arma asaltaron el Banco Popular? El Banco Popular, nos vamos aquí a nuestro cuadro, a nuestros datos. Les recuerdo, no es necesario hacer el esquema, simplemente lo hago de una forma para que lo entiendan. ¿Con qué arma asaltaron el Banco Popular? El Banco Popular lo asaltaron con una pistola. Se podemos afirmar que fue con una pistola. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿con qué arma asaltó José? Vamos al historial de José y vemos que José poseía una escopeta. Entonces, ya sabemos con qué arma asaltó José, que fue con una escopeta. Y aquí está la 4, dice, ¿quién usaba un cuchillo? Nos vamos aquí a los datos y nos damos cuenta que el que utilizaba el cuchillo era Juan. Juan utilizaba el celular. Llenamos nuestros datos. Y por último, ¿cuántos millones se robaron en el BHD? Nos vamos a los datos y nos damos cuenta que en el BHD se robaron 50 millones. Y ponemos aquí la respuesta C, 50 millones. Amigos, esto ha sido todo por este video. Espero le pueda ayudar para que así puedan entender cómo llenar su prueba psicométrica y así sigan practicando con otras y otras. Lo importante de esto es buscar los datos, apuntar sus datos y si una pista no te arrojó resultado, irte a la otra para que luego la pista que dejaste encaje en el renglón. Esto es todo, espero le pueda ayudar y si te gustó, dale like al video.